que hacemos por medio de Cristo, Señor. Y así es que oramos recién, Señor, y ahora también te rogamos que nos abras de tus tesoros, que nos hables al corazón, que nos des de tu palabra, que nos des de tu ayuda, tu guía, tu sabiduría, tu aliento, tu fuerza, Señor. Tú sabes que te necesitamos. Y ahora te rogamos que por medio de lo que nos dice, Señor, nos hables, nos alimentes, Señor. Por Cristo te rogamos, Señor, y te damos gracias. En su nombre, Señor. Amén. Amén. Bueno, vieron que esta carta, a ver, Ahora lo subo. vieron que esta carta, me acerqué, vieron que esta carta, la de Primera Pedro, que estamos empezando a estudiar, bueno, son muy particulares las cartas de Pedro. Toda la palabra lo es, ¿no? Pero las cartas de Pedro es como que está tan condensado lo que dice, a mí me suena así, ¿no? Y me pasa que bueno, pasará, no sé, que empezamos a leer un versículo y es como que no podés parar, porque está todo tan entramado, tan relacionado, tan imposible de separar, ¿no? Nosotros lo dividimos en temas, pero la verdad que cuesta hacer esta separación, pero bueno, tenemos que dividirlo para poder encarar, tratar de que Dios nos guíe a una enseñanza, ¿no? Ahora nos toca el capítulo 1, seguimos con el versículo 6, y vamos a ver hoy. Y Pedro les viene hablando, no viene hablándole a personas comunes, no viene hablándole a la gente en general, ni a eruditos, sino que viene hablándole a los hijos de Dios. La Biblia es para todos, pero hay cosas que el que conoce al Señor va a comprender de una forma que solo Dios lo hace entender por medio de su Espíritu. Cosas profundas. Y a los que han conocido al Señor, es que Pedro le da estas no recomendaciones, sino mandatos, sobre todo en estos versículos. Y sabemos que los mandatos de Dios son para nuestra bendición, no son para otra cosa, para nuestra bendición, para nuestro crecimiento, para que también podamos bendecir a otros, y para que lo vayamos conociendo cada vez un poco más. Él no es una persona común. Dios no es una persona común, no es como mi vecino, no es como alguien que trabaja conmigo, como un amigo. Él es Dios, Él es el Señor. Y acá nos dice un par de cosas, ¿no? También referentes a Él. Y Pedro, en vista de lo que viene diciendo y de todas las bendiciones que ya tenemos, los que hemos nacido de nuevo, porque hay una cosa que podemos distinguir y realmente es muy notable, y por la Biblia, desde luego. Creyentes, más hoy día, ¿no? Se les llama a distintos grupos de personas, distintos tipos de personas, distintas iglesias, incluso no iglesias. Están los creyentes en ídolos, hasta en la cintita roja que le ponen al auto, de tanta forma. Y hay gente que dice, no, yo soy muy creyente, incluso quizás sin pensar mucho en Dios. Y se habla hasta de tener fe. No, hay que tener fe en la vida. Hay que tener fe, hay que andar con fe por la vida. Como hablando de que hay que ser positivo. Entonces, podemos decir de esta forma que creyente hay de todos los colores. Vieron que los colores son infinitos. Empezamos desde el rojo, el bordó, y el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul, el violeta, y hay una gama infinita, como personas hay, y aún más. Bueno, así podemos pensar, podemos ver que hay tantas clases de creyentes, ¿no? Y en tantas cosas. Pero otra cosa, y es lo que dice la Biblia,
cuando habla de creyentes. Como siempre el mundo nos vende, nos quiere vender, nos quiere convencer de una versión de conceptos, de las mismas palabras que la Biblia nos menciona, pero siempre cambiado. La verdad para la gente es lo que vos pensés, tu verdad. El amor, y para muchos es simplemente el sexo, para otros, y así. Tantos conceptos que la sociedad tiene, en la que estamos inmersos, que no coinciden justamente con la palabra de Dios. Y el concepto de creyente tampoco coincide con el que la palabra de Dios nos muestra. El concepto, la idea de lo que cuando se refiere a creyentes, la Biblia, se refiere a los nacidos de nuevo. Los que un día han visto su condición miserable y que se han arrepentido. Lo han reconocido ante Dios. Lo hemos reconocido ante Dios. Nos vimos que éramos perdóname la palabra, una piltrafa. Pero no a nuestros ojos, quizá a nuestros ojos, a los ojos de nuestra familia, a los ojos de nuestros amigos, o a los ojos de la sociedad, quizá éramos, si querés, hasta buenas personas. Pero el asunto es a los ojos de Dios. Siempre que decimos, no, esta es buena gente, aquel es mala persona, aquel no sé qué. Siempre lo hacemos estableciendo una comparación. Es la lógica que tenemos, digamos, ¿no? Comúnmente. El asunto es cuando la comparación no la hacemos con otros, sino que la hacemos con el Señor. Y ahí realmente eso nos da la medida de lo que realmente somos. Cuán pecadores somos. Y cuando hemos sido esos creyentes que hemos creído como Dios nos ve, como Dios nos dice que somos y que como estamos, y un día nos hemos arrepentido y hemos creído que el Cristo se sacrificó por mí. No por todos, sí por todos, pero un día me arrepentí y creí que lo había hecho por mí y que me amaba. Ese día el Señor hace a un ser humano su hijo. Eso es una obra que hace Dios. Después ya lo vamos a ver en un versículo. Y a estos creyentes es a los que le habla Pedro. Y nos da recomendaciones y mandamientos. Por eso son las cosas que nos dicen en estos versículos. Vamos a leerlo. Por tanto, ya que esto es así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó. Es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Y este dictamen de Dios, este mandamiento de Dios, la verdad que es realmente de temer, pero de temer en el buen sentido. Dios no es un Dios nunca que aterroriza, pero sí es un Dios para respetar. No es uno como nosotros, es Dios. Cuando Él estuvo acá, desde luego que lo demostró, cuando se hizo como nosotros, pero no fue nunca como nosotros, igual a nosotros. Él nos hizo parecidos a Él, pero no somos igual que Él. Y bueno, este Dios, entre una de las características que tiene de luego, un atributo, es que es santo, en una medida que no podemos nosotros decir hasta acá, Él es santo. Bueno, no empecemos por el principio, sino que como dice el versículo 13, por tanto, ya que hemos recibido tanta bendición, ya que hemos sido comprados, pagados nuestros pecados por la sangre de Cristo, hemos sido rescatados. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y esto de ceñir los lomos es, como se comenta siempre, lo que en aquella época se hacía cuando se iba a trabajar. Tenían
una túnica que era siempre larga, y se recogía y se ataba con el cinto que llevaban para poder trabajar. Esto habla de alistarse, habla de prepararse, y habla de esforzarse. ¿Y cómo podríamos hacer esto? ¿Cuál sería la manera de...? Pedro nos está llamando a que pongamos de nuestra voluntad, no para ganar algo, sino ya que tenemos todas las bendiciones del Señor. Y una manera de hacer esto, que Pedro lo explica, lo dice en la segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 5, ya se verá en un futuro, dice, vosotros también está hablando a los creyentes, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe, porque Dios nos dio la fe, pero a nosotros nos toca añadir virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una forma práctica a la que se refiere Pedro en la segunda carta de cómo hacer esto, de cómo ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Siguiendo toda esta recomendación de cómo hacerlo, ¿no? Dios nos salvó. Dios salva a todo aquel que cree. Es una obra que Él hace. Si pensamos en la sola palabra, Salvador, es alguien que salva a otro. No es, es como una persona que está, no sé, en un precipicio y está cayendo y alguien le tiende la mano. ¿Y qué tiene que hacer esa persona? Simplemente agarrar esa mano. Pero es salvado. No es que hizo un mérito y se salvó o hizo alguna cosa que le dio la posibilidad de rescatarse a sí mismo. No, es salvado. Y así es Cristo. Él nos salva. No hay algo que podamos hacer nosotros o devolverle, conseguir, alcanzar, o que nos esté diciendo acá que nos esforcemos para que podamos. No, no. Él nos ha salvado. Es su gracia, como dice la Biblia. Y es por gracia, por medio de la fe. No por obras, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Y lo que nos dice acá de esforzarnos, de ceñir nuestros lomos, es para nuestro crecimiento. Es para nuestro crecimiento, para que el día de hoy esté un poquitito más crecido que ayer, y el día de mañana un poquito más que hoy, conociéndole un poquito más, habiendo vivenciado estar con Él en la lectura de la Biblia, en la oración, viendo cada día un poco más cuánto que Él me ama, cuánto realmente aprecia lo que soy, siendo que cada uno sabrá el concepto que tiene, pero yo siento que no soy nada. Sin embargo, Él me ama. Y ese amor, sabemos, como dice la Biblia, que no hace acepción de personas y ama a todos, ¿no? Y estar tiempo con Él, estar en comunión con Él. Y sabemos que nuestro día tiene 24 horas. Y nuestra semana tiene 7 días. No tiene 2 horas a la semana, cuando venimos a la reunión el miércoles o cuando venimos el domingo. Sabemos que lo necesitamos todo el tiempo. Hoy compartimos muchos motivos de oración. Y muchos son realmente tristes. Pero ¿a qué Dios buscamos? ¿A qué Dios venimos a escuchar? ¿De qué Dios venimos a escuchar? Un Dios que no se ha olvidado de nosotros. Un Dios que quiere que estemos con Él. David dice muchas veces que sea mi refugio, mi alto refugio, mi pronto auxilio. ¿Y cómo lo encontramos a eso? Sabemos que Él es eso para nosotros, pero ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo se vuelve Él mi refugio, mi ayuda, mi aliento, mi fuerza? Cuando me arrodillo. Tengo que ir a arrodillarme. Tengo que ir a pedirle, a rogarle, también agradecerle, como dice Filipenses.
que pidamos, pero que demos gracias. Y cuando damos gracias a Dios, también vemos que no solamente está en la parte que nos hace triste, las necesidades, los dolores, las enfermedades, los problemas, lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que siempre quisimos y no tuvimos y no lo tenemos, sino que antes de eso todavía están todas las bendiciones que sí, ya tengo. Él me ha rescatado, me ha sacado de un agujero, de un pozo negro, donde no había esperanza, donde no había Dios, donde no había luz, donde no había cuál es la orientación, cuál es el camino, qué hago, qué me espera mañana, qué me voy a esperar cuando muera, el miedo a la muerte, justificado, porque estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y todo eso, si pudiéramos poner en una balanza, y en esa balanza tendríamos que poner la vida del mismo Cristo, dada por nosotros, ¿qué pesaría más? Siempre llego a la misma conclusión. Voy a la presencia de Dios, le ruego, le pido, le suplico, pero cuando empiezo a agradecer, se ve que es mucho más lo que ya tenemos y lo que nos espera que lo que no tengo, que lo que me falta. Y ahí vemos en una perspectiva correcta, como dice la Biblia, y ahí es donde se centra nuestro pensamiento, nos ubicamos donde estamos, vemos que no hay nada perdido, vemos que no hay nada que se le haya escapado de su control, vemos que no es todo negro, al contrario, tenemos la esperanza que Él nos da. Y acá dice algo en este mismo versículo. Bueno, y podemos ser, como dice ahí, podemos ser sobrios. ¿Cómo? Sobrio, podemos decir sobrio, podemos decir equilibrado, juicioso, tener las ideas correctas, de acuerdo a lo que Dios dice. Cuando vemos las cosas como nos muestra la palabra de Dios, como realmente son, no como nosotros pensamos que son, sino como Dios dice que son. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién tendrá razón? ¿Nuestro pensamiento? ¿La gente? ¿Nuestra familia? ¿Los compañeros de trabajo? ¿Las circunstancias que nos pasan son las que dictan que las cosas son y van a ser negativas? No, es el Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Por su palabra. No tenemos otra forma. También en la oración, Dios nos muestra las cosas, pero tenemos la guía segura de su palabra. ¿Quién tiene los conceptos correctos? Como hablábamos, los conceptos correctos de lo que es el amor, un creyente, la fe, la verdad. La sociedad tiene sus conceptos. Y nosotros hemos mamado desde que nacimos todo eso, desde nuestros padres. Como dice en otra parte, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. La cultura, la televisión, la escuela. Hoy ni hablar las cosas que se enseñan ya en la escuela primaria, los que le enseñan a los chicos. Mamá, mamá, papá, papá, etcétera, ya lo conocen. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la guía para nuestra vida? ¿Cómo voy a encarar las cosas? ¿Cómo voy a entender lo que sucede? ¿Cómo voy a hacer un negocio? ¿Cómo me voy a llevar con mi vecino? ¿Quién es un amigo? ¿Quién no lo es? ¿Cómo voy a pensar las cosas? ¿Qué conceptos me voy a formar? ¿Cómo voy a tomar lo que viene? ¿Con la idea de quién? ¿Quién es el que dicta las reglas? Las reglas de la sociedad, de esta sociedad que está desorientada, que está en guerra, que está en una lucha permanente, sin tener paz, sin tener esperanza ni Dios. De ahí voy a sacar el modelo para mí. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a ser sobrio entonces? Pero ante Dios, ¿cómo voy a ser así? Con la palabra de Dios. ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? Mis pensamientos, los pensamientos de los hermanos o de quién. Nosotros tenemos a nuestros padres en alta estima. Por lo general es así. Los que nos decía nuestro papá, nuestra mamá, no nos olvidamos nunca. Y está bien. Como dice en una parte, una carta, los venerábamos, nos disciplinábamos como a ellos les parecían y los venerábamos.
les teníamos una admiración. Pero, ¿quién tiene la verdad? Jesús. ¿Y cómo la encuentro? Acá. Todo lo que se diga, y bien decimos en la iglesia, ¿no? La iglesia que se diga cristiana tiene que basarse en la Biblia, no en conceptos de hombres, ideas de hombres, pensamientos de hombres. Porque tenemos la tendencia natural de justamente de nuestra vida, de nuestra herencia, de nuestra cultura, de nuestra familia, de todo lo que pasamos. Unos se criaron en familias cristianas, otros no, etc. Y todo lo que hemos pasado en nuestra vida. Todo eso nos influye y todo eso nos forma. No somos solamente el cuerpo que se ve, somos una persona, y eso se forma y también se alimenta y se nutre y crece. ¿Qué alimento estamos recibiendo? El alimento verdadero es el de la palabra de Dios. Dice ser sobrio. Yo anoté Proverbios 3:7. Lo voy a buscar rápido. Si lo quiera lo busca. No me gusta a veces cuando se dice, pero es gusto mío nada más. Un versículo muy conocido, porque a veces hay personas que llegaron hoy y entonces se sienten como que están fuera, ¿no? Es como para leer todo el capítulo, Proverbios 3, ¿no? Y Proverbios, comentario al margen, Proverbios nos habla de la vida, cómo comportarse, la relación con nuestros vecinos, con nuestros semejantes, la esposa, el esposo, el amigo, el dinero, el trabajo, un montón de cuestiones prácticas para la vida, el consejo, lo que es el consejo y lo que es la sabiduría. Proverbios trata mayormente todos esos temas y siempre nos deja pensando y nos muestra lo que está en el corazón de Dios y lo que Él espera para nosotros. Versículo 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Uno siempre piensa que lo que piensa está bien, porque si no pensaría otra cosa. Uno hace, mayormente, lo que cree que tiene que hacer, y porque es lo que piensa que tiene que hacer, o de la forma que piensa que tiene que hacerlo, porque es lo que creemos, ¿verdad? Qué bueno que podamos siempre buscar el consejo de Dios. Y el versículo 5 me veo ahora que dice, que lo leí medio apurado, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aun cuando yo trate y quiera ser prudente y hacerlo mejor, lo más equilibrado, lo que me parezca mejor, eso va a estar bien, siempre y cuando esté fiando de Dios, esté creyéndole. Fíate habla de creerle a Dios. Y como dice acá, de todo tu corazón. Bueno, Proverbios 3:5 y el 7. Miren, leo rápido el 5, 6 y 7, porque se completa una idea. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es la idea de Dios, de que nuestro corazón debe oír, necesitamos oír la palabra de Dios, necesitamos leerla, no hay otra forma, podemos leer también el audiolibro en el celular, es muy bueno, lo necesitamos nutrirnos de esa verdad, de ese alimento. ¿Qué consejo vamos a recibir? ¿La idea de quién? ¿Qué es lo que nos va a llevar adelante? ¿O nuestra propia idea? Y no, lo que Dios nos dice, esa es la verdad, eso es lo que realmente nos va a bendecir en todos nuestros caminos, como dice acá, ¿no? Él enderezará todos tus caminos. Y así podré decir algún día que estoy caminando o siendo sobrio, confiándome en Dios y no en mí. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá, dice el versículo 13 de 1 Pedro 1, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Sabemos que la palabra esperanza viene de esperar. Hoy se toma otro concepto, se toma esperanza como algo que quizás sea posible, pero no para la Biblia. Cuando la Biblia habla de la esperanza, es solamente lo que está viniendo, y el tiempo que reste hasta que me llegue. Y esta esperanza, como dice una parte, tenemos como segura esperanza, ¿no? Que el Señor nos va a venir a buscar, que vamos a ir a su presencia. Y esa gracia que se nos va a traer con Cristo. Esto lo dice Pedro pensando, muchachos, esfuércense, ciñan los lomos de su entendimiento, que no es solamente estudiar, sino entender. Porque una cosa es estudiar, otra cosa es tener entendimiento que solo Dios me puede dar, y nadie más. Ser sobrio y esperar. Sean sobrios y esperen, porque hasta que llegue la salvación que ya tienen, pero que solamente va a ser consumada, va a ser completada en la presencia de Dios. Sepan que todo lo que pasen acá, esfuércense, sean sobrios y de tal manera que lo hagan esperando ese día, que está seguro gracias a Cristo. Y nos dice, como quien diría, mientras tanto, ¿no? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dios sabe, Dios nos ha rescatado de ahí, no para que sigamos como si estuviéramos ahí. Justamente de ahí es que nos ha sacado. Vuelve a decir hijos, los nacidos de nuevo, y fíjense un versículo que a mí me tiene, yo diría, muy perplejo. Hay unas páginas antes, en Santiago 2, el libro anterior, Santiago 2, versículo 17, me tiene perplejo, pero se condice con toda la Biblia, desde luego. Santiago dice sencillamente, Santiago 2, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto, toda bendición, ¿no? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, de Dios, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. Esto es algo que se hacía con una especie de aparato que se jugaba con las sombras. En él no hay cambio. Dios dice algo, establece algo, y es firme. Y no porque Él quiera imponerse, sino porque Él es Dios, sencillamente. Cuando Él da algo, está diciendo en otras palabras, su sentencia, su dádiva, su don perfecto que Él da, y lo que está diciendo, es firme. No va a cambiar. Y versículo 18 dice, Él, refiriéndose a Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y nosotros un día escuchamos el Evangelio, oímos cuál era la verdad, oímos estas palabras, y Dios, que no fuerza a nadie, nos hizo nacer. Y vemos que Él obró, como Jesús dice, os digo que os es necesario nacer de nuevo. Y yendo a la idea, el que nace no es algo que Él se hace nacer, es una obra, como acá la dice, Dios hace nacer al que cree, al que inclina su corazón a oír, pone su atención y decide creerle al Señor. Anoche decía un hermano en la escuela bíblica de Aido, no sé si lo habrán escuchado alguno, que la cuestión porque está hablando sobre la Biblia, sobre las evidencias de la Biblia, la veracidad y todas las pruebas que hay, no hay obra literaria que tenga ni hasta más de 100 veces
las pruebas, los escritos y los testimonios, el aval que tiene la Biblia aún como libro. Y Jesús dice, se me va yendo la idea de lo que iba a decir, porque metí lo de este hermano. La cosa es que con la palabra de Dios es la que obra en nuestro corazón. Cuando quisimos creer, cuando quisimos buscarle, esto decía el hermano, decía que no es la cuestión de mostrar que la Biblia sí, que la Biblia es veraz, que la Biblia no es veraz. Es más veraz, hay más pruebas fehacientes de la Biblia que de todas las obras antiguas, de lo que escribió Aristóteles, Platón y lo que se les pueda ocurrir. Copias antiguas, escritos, montones de cosas. El problema no es ese, cuando la gente no acepta la Biblia. El problema es espiritual. ¿Por qué la gente no cree en la Biblia? ¿Qué, acaso no hay pruebas? Sí las hay. Entonces, ¿cuál es el asunto? Estuvo Jesús en persona, diciendo, hablando, enseñando lo que acá tenemos escrito, y no le creyeron. ¿Cuál es el problema? Es espiritual. La gente no quiere. La gente no quiere oír. ¿A quién no le duele que le digan que es pecador? Yo no conocía a nadie. ¿A quién no le duele eso? Nos duele nuestro orgullo, nos duele nuestra razón, nos duele en lo más íntimo. No nos gusta, en nuestro ego. ¿A quién le cae bien eso? Alguien puede decir, si empezamos a hablarle del Señor, puede decir, no, pero ese es el Evangelio, que significa buenas noticias, que soy pecador, que estoy lejos de Dios, que mi camino termina, si sigo así, en un juicio, y no voy a ser inocente y voy a ser condenado. ¿Qué buena noticia es esa? ¿Y a quién le gusta eso, oír eso? Ninguno, a ninguno. Eso no es ninguna buena noticia. Hasta ahí no. Y nos duele, y no nos gustó. Un día conocimos al Señor, nos creímos, nos arrepentimos, pero en quizá un tiempo no nos gustó nada que nos digan esa cosa. A mí me pasó, y a tantos, quizá a todos. Pero está la otra parte. Está que Él se sacrificó porque me ama. Está que su sangre me limpia de pecado y de maldad, como dice 1 Juan. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, o sea, Él va a cumplir. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. El que ha recibido ese mensaje, el que ha recibido esa palabra y la quiere creer, y la quiere oír, y la quiere para sí, Dios obra en ese corazón. Y Dios hace nacer por la palabra de verdad. Y como dice acá, hijos obedientes, y dice que como hijos, como nacidos de nuevo, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Lo voy a comentar para que no sea más largo. Sabemos que Jesús refirió la parábola de una puerta angosta, un camino angosto, una puerta ancha y un camino ancho. Y dice, la puerta ancha, el camino ancho, es por donde va la mayoría. Muchos son los que van por ese camino, entran por esa puerta, van por ese camino, pero su fin es camino de muerte. Y hay una puerta que es angosta, pero no es imposible. No es que es difícil, solamente que hay que entrar por ahí. Y un camino angosto, pero que lleva a la vida. Y también está para todos. Entonces, acá nos dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Podemos decir que si estoy en el camino angosto, que si entré por la puerta angosta, y estoy caminando por ese camino angosto, no estoy como antes. No estoy haciendo lo mismo que antes, y no estoy yendo con la multitud. No estoy haciendo la vida de antes, pensando como antes, actuando como antes, yendo con la mayoría en la filosofía, en la corriente de este mundo, en el pensamiento de esta sociedad. ¿Qué sabemos? Sabemos que termina mal. No estoy ahí. Y Dios me llama a que yo, por eso dice acá, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que ya no esté
Si es que estoy en este camino, no estoy en este. Mis pasos van a cambiar. Perfecto. El Señor nos dice que tenemos que ser perfectos, pero es la idea de completo, es la idea de... El asunto es si estoy creciendo. El asunto es si estoy queriendo caminar en ese camino, como me dice que es en ese camino. Si estoy queriendo ceñir los lomos de mi entendimiento, y sabemos que cuesta, lleva trabajo, no viene por gravedad, no viene solito, pero es el camino que vale la pena, es el camino donde encuentro que Dios me bendice, es el camino donde conozco más a Dios, veo cómo me ama, veo que ama a otros también, veo que para otros también hay esperanza, y yo también puedo llevársela. ¿Por qué? Porque la tengo. Él lo hizo conmigo, Él me salvó, Él me sacó de ahí, Él me dio otro horizonte y otro final. Puedo también a otros guiarlos. Ahora, si estoy en el camino, si fuese del camino angosto y estuviese en el camino ancho, haciendo como el camino ancho, sería uno más. ¿Qué podría hacer ver, notar? ¿Qué podría hacer resaltar de Dios haciendo todo igual como los demás? Es como si miro granos de arroz, no sé, en una bolsa, en una fuente, y son todos blancos. Y hay uno que supuestamente es diferente, pero es blanco como todos, se ve igual. ¿Qué atención va a llamar? ¿Quién se va a acercar a ese? Si no hay una diferencia, si quiero ser como todos, si soy como todos, si soy uno más. No es que yo tenga que distinguirme porque soy el Hijo de Dios, que no sé, no, sino que tengo que buscar a Dios continuamente para tratar de ir por ese camino como Él me pide y como me es de bendición. Y así, desde luego, que habrá quien pueda recibir un testimonio, no solo nuestra palabra. Y bueno, dice acá, porque ya justamente no estamos en aquella ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y sí, no puedo ser santo acá para los negocios. No, los negocios son negocios, o las ventas, o el trabajo, o me quedo con algo que no es mío, o saco una ventaja que no es justa, o estoy empleado en una empresa y no trabajo, también estoy robando, estoy quedándome con un salario que no lo estoy ganando. Y de muchas maneras. Si estoy con los amigos de la cuadra, quizás los que conocí desde siempre, ¿sí? Los del barrio, si estoy con los parientes, que me veo cada 5 años, y también ahí, con la familia, donde sea que esté, ser una misma cosa. Por eso, y dice, en toda vuestra manera de vivir. Claro que esto no es fácil, no es lo que viene así, como si nada, sin ningún esfuerzo, pero es lo único que tiene valor. Y es la única vida que es bendición para nosotros, bien para nosotros, y que aparte el Señor se va a agradar. Y bueno, es fuerte lo que dice acá, ¿no? Sino como aquel que os llamó es santo, fíjense que está hablando de Dios. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esta palabra de santo no solo se refiere a no hacer lo malo, que es lo primero que se nos ocurre, sino que se refiere al camino ancho y al camino angosto. Se refiere a que ya no estoy ahí. Ya no quiero ser como todos, ya no quiero estar en la misma. Si justamente Él me vino a rescatar de ahí, ¿cómo voy a querer estar ahí y ser como uno más? Pero no para hacerme como si fuese superior, sino que solamente ahí no está la bendición. Me sacó de ahí. Y santidad se refiere no solo a no hacer lo malo, no solo a quebrar los 10 mandamientos, sino a tener una vida que no esté en ese camino ancho, sino que esté buscando a Dios, y sabemos que ese no es el camino ancho, es el camino angosto. Bueno, este Pedro realmente es tan profundo, ¿no? Lo que dice. A veces, a mí me sorprende una de las cosas que lo dice de una forma sencilla, pero es de nunca acabar lo que aprendemos, lo que nos enseña, cómo nos inspira, cuánto podemos profundizar más, ¿no? En unos pocos versículos. ¿Cuánta enseñanza hay para mi vida? ¿Cuánto tengo que corregir? ¿Cuánto tengo que cambiar?
¿Cuánto tengo que mirar la brújula correcta, la que marca el verdadero norte? No es el que yo sabía, el que yo pensaba o el que yo pienso. Es el que Él me dice. Y no es fácil, pero el otro camino es fácil. El otro camino sin esperanza, sin Dios, sin paz, sin bendición, con un mal final, donde van engañando y siendo engañados, y tantas cosas más que podemos decir que la Biblia nos dice. Ese camino ancho, ese es bueno. Y ese es camino de muerte. Ese camino es fácil. Yo no diría que es fácil. Diría que es fácil andar entre todos, pero ese no es un camino fácil. Ese es un camino terrible, duro, donde estaba. Este camino sí cuesta, pero acá me va a ayudar Dios. Allá no. Y a eso, y a un buen final, es a lo que Dios nos ha llamado. Y todo gracias a Cristo. Ninguno va a conocer a Dios ni porque nosotros le prediquemos, o porque le enseñemos, o que le hablemos, o que le demos un buen testimonio tampoco. Ninguno va a conocer a Dios por eso. Ninguno va a conocer a Dios porque haga algo, porque venga a una iglesia, aún porque lea la Biblia, aún porque ore, y aún porque, no sé, se bautice, aún porque diezme o que haga buenas obras. No, lo va a conocer si pone su fe en Él, en lo que Él nos dice, en lo que Él hizo por Él, en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y hacer eso es 2 pasos, como lo decía Juan el Bautista y como lo dijo Jesús un par de capítulos después. Está tan repetido, y es por algo, ¿no?, que los evangelios nos dicen así. La predicación de Juan el Bautista: arrepentíos y creed en el evangelio. Muere Juan el Bautista, empieza la predicación de Jesús, y que dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Gracias a Dios, Él sabe cómo somos, lo difícil, lo duro, a veces lo terco, lo porfiado, tantas cosas que tenemos, la vuelta que le buscamos, lo intelectual, tantas cosas. Pero su mensaje, que no pudo torcerse, es sencillo. Y Él ha pagado por nosotros en esa cruz. No murió porque tenía que hacerlo nomás. Mucha gente dice, murió porque estaba escrito, y porque tenía que hacerlo así, y porque el mundo lo odiaba, y porque sí, está bien. Todo eso es cierto. Pero Él murió por mi pecado. Y mi pecado estaba pagándolo ahí. Algunos hermanos dicen, Él cuando estaba muriendo por mí, porque estaba muriendo, estaba pensando en mí. Y podemos decir lo que es cierto. Nadie puede amar a alguien que no conoce. Pues yo puedo decir, no, yo tengo mucho aprecio a, no sé, Julián no sé cuánto. ¿Quién es? No sé. No, Él nos conoce y nos ama. Sabe cómo es la vida de cada uno. Nos tiene en cuenta cada uno. Increíblemente, inentendiblemente, no increíblemente, inentendiblemente. Nos ama a cada uno. Y en esa cruz estaba pagando por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados, y desde luego, no para que sea en vano, no por solo el hecho de hacerlo. Necesito dar ese paso. Si no lo hubiera dado, y las personas que están a nuestro alrededor, ese paso que es en sí 2 cosas en una misma, ese arrepentirse y creer en Él, en el verdadero. Bueno, hermanos, terminamos acá. Damos gracias al Señor. Gracias a usted por su paciencia. Y vamos, ¿querés, Pedrito? ¿Querés hacer una oración? Orar, sí, cómo no. Nuestro Dios y nuestro Padre amado, te agradecemos, Padre, porque podemos estar en tu presencia,